Una de las pocas preguntas pertinentes que nos dejó Emilia Pérez es la de si un cineasta de un país no puede hablar de la problemática de otros. Y la respuesta es que sí. Ha habido a lo largo de la historia cineastas que han respetado la cultura, el idioma y la idiosincrasia de otros países. Y no me estoy refiriendo a directores que van a otro país a dirigir películas en otro idioma, porque eso es de lo más común y ha habido muchos, sino a aquellos que hablaron específicamente de problemáticas que pudieran parecer insensibles, pero que desde la investigación, el respeto y la genuina duda acerca de ellas es que lograron hacer grandes películas. Por eso hoy, en Moviola MX, veremos 5 películas hechas por realizadores extranjeros sobre otro país que fueron respetuosas y que están bien filmadas. Bienvenidos. Antes de comenzar, dejamos aquí algunos de los comentarios de nuestros videos anteriores. Recuerda comentar para que tú también puedas aparecer en un futuro video. El tema de hoy fue escogido por ustedes, los suscriptores, a través de una encuesta que publicamos y así seguiremos escogiendo otros temas. Empezaremos con la que probablemente es la mejor de todas y la que hace todo lo que Emilia Pérez no pudo hacer. Es Cartas desde Iwo Jima, una película de 2006 dirigida por el increíble cineasta Clint Eastwood. Esta película forma parte de un díptico. Esto quiere decir que son dos películas que juntas forman una misma historia. En este caso, esa historia es sobre una de las batallas más cruentas durante la Segunda Guerra Mundial entre el ejército de Estados Unidos y Japón, la batalla de Iwo Jima, que tuvo lugar en una isla del mismo nombre que está más o menos a 1200 kilómetros de Tokio. En sí mismo es interesante porque pocas veces los estadounidenses se han atrevido a contar las historias de sus batallas desde el punto de vista de otros, que no sea solo la de ellos como héroes. Para la que nos compete en este momento, Cartas desde Iwo Jima es una película que está rodada 100% en japonés y que tiene actores japoneses nativos. Y para empezar a explicar por qué esta película hizo todo bien, a diferencia de Emilia Pérez, empecemos con el cast. Todos los actores principales son japoneses, nativos del país y que fueron hechos a través de un casting, a excepción del protagonista, Ken Watanabe, que ya tenía una carrera en Hollywood. Esto fue bueno, ya que cuando la película se estrenó en Japón, tuvo una recepción crítica bastante aceptable por parte del público japonés, que alabó que tuviera actores de su país, ya que esto hacía que el acento y la forma de hablar japonesa se respetara, ya que muchas otras películas de Hollywood antes de ella y después también utilizaron actores asiáticos no necesariamente japoneses, ya sea chinos o coreanos. En esta película, al respetar el idioma, el público se identificó con los personajes. Otra cosa es que, a pesar de que la producción intentó grabar en Japón, en la isla de Iwo Jima, no fue posible. Esto debido a que durante la batalla hubo más de 10,000 soldados desaparecidos y ese lugar es la tumba de todos ellos. Por respeto, el gobierno japonés no permitió que se rodara en el lugar, aunque permitieron algunas escenas pequeñas, no de batalla, que son en los exteriores. Debido a esto, la película se filmó las batallas en Islandia y otra parte se filmó en los estudios en California. Pero lo primero que intentaron, a diferencia de Emilia Pérez, fue filmar en el lugar. Acá no fue posible debido a que es un lugar protegido histórico y que honra a los desaparecidos. La tercera cosa con la que se diferencia del subproducto traído de Francia es que hay una investigación. No solo está basada en la batalla como la ven los estadounidenses, sino investigaron en libros de historia y en libros de no ficción, quiere decir no novelas, sobre las crónicas y la forma en la que los japoneses veían esta batalla, lo cual permitió mostrar las dos caras de una misma moneda, puesto que Clint Eastwood quería narrar eso, mostrarnos cómo la historia se cuenta desde quién la gana y quién la pierde. Todo esto deriva en una película que fue muy exitosa en Japón, donde tuvo muy buenas críticas y donde fue muy bien recibida por el público que fue al cine a verla, aunque en general fue un fracaso en taquilla, puesto que en Estados Unidos la película comercialmente no funcionó, no así críticamente. Fue nominada a 4 premios Oscar, incluyendo Mejor Película y Mejor Director. Cartas desde Iwo Jima está disponible para renta o compra en Amazon Prime y Apple TV Plus. El segundo ejemplo es de alguien que defendió la película, es decir, Guillermo del Toro.
Guillermo del Toro hizo en El laberinto del fauno probablemente su mejor película. No es la primera que había hecho en España, ya había filmado El espinazo del diablo, pero decidí escoger El laberinto del fauno por dos razones. Primero, que sí habla de un tema difícil para la sociedad española, es decir, la guerra civil. Si bien la película es un cuento de fantasía, está alrededor de un momento histórico, político y social que aún hoy sigue siendo clave para los españoles. Y la segunda es porque aunque la producción está hecha en España, filmada en España, con actores españoles, oficialmente la película representó a México en los Óscares del 2006. ¿Qué quiere decir esto? Que aunque la producción fue de ambos países, España aceptó que fuera México, debido a su director y su producción, el que enviase la película al Oscar, y España seleccionó otra. Por eso la tomo en cuenta como una película extranjera. La película triunfó en España y triunfó en México en ambas premiaciones, pero la enviamos nosotros. ¿Y qué tiene? Pues nada, que está filmada allá en España con actores españoles, que retrata la situación de la guerra civil desde una temática, desde un punto de vista fantasioso, sí, no documental como nos han querido vender Emilia Pérez, pero al mismo tiempo es respetuoso con la temática y con el lugar en la historia que tiene para España. Poco más queda decir sobre una de las películas más importantes de la historia del cine y para mí la mejor película de Guillermo del Toro, y aquí tenemos a un faunito para hacer referencia. Ejemplo número 3. Otra película española y además producida por Netflix, mostrándonos que cuando quieren y el director puede, las cosas se hacen bien. En La Sociedad de la Nieve vemos el accidente que sufre un equipo de rugby en los 70 durante un viaje y terminan estrellados en los Andes. La película es una producción española con un director español, Juan Antonio Bayona. Después de leer el libro en el que se basa, decidió acercarse a los sobrevivientes de la tragedia para investigar y para tratar de hacer el relato lo más fidedigno posible. Y para ello contrataron a actores uruguayos y argentinos para respetar los acentos de estos lugares de Sudamérica. No olvidemos que los que sufren la tragedia son uruguayos. La película está filmada entre España, en un set, y lugares reales en Chile, Uruguay y Argentina. Por la propia temática de la película, es decir, un accidente en situaciones extremas, de extremo frío, en medio de los Andes, pues obviamente no fueron a filmar al lugar, pero una segunda unidad de filmación fue al lugar de los hechos para poder tener imágenes de referencia y poderlas proyectar en el hangar donde filmaron la película. Además de esto, antes del estreno mundial y comercial, el director se la presentó a los 14 sobrevivientes, aquellos que habían vivido la tragedia, para poder mostrar lo real que fue. Y la película, a diferencia de lo que mucho se ha dicho, no es un documental. No nos narra al 100% lo que sucedió, aquella tragedia. Se da tiempo de mostrarnos oníricamente los pensamientos de los personajes, de tomarse licencia sobre lo que sucedió o no, porque entiende que se puede reimaginar, pero al mismo tiempo que hay que ser respetuoso. Cuando hay investigación detrás, las cosas salen bien. La Sociedad de la Nieve fue un éxito en taquilla y un éxito crítico que recibió 2 nominaciones al Oscar. La cuarta película es probablemente la muestra clara y fehaciente de que cuando se quiere hablar de un tema, se puede, siempre que haya respeto. La película en cuestión se llama Soles Negros y es un documental, pero lo que tiene de interesante es que está hecha por un cineasta canadiense y la película es una producción de Canadá, no una película mexicana. Igual que Emilia Pérez, es una película de otro país con un director en otro idioma, pero se tomó la importancia de entender e investigar el tema que toca. Y cito textualmente al director: en los 90 conocía muy poco México y no me sentí como la persona indicada para abordar esos temas, más porque había cineastas de aquí y otros países en mejor posición para hacer esa película. Durante años pensé en el proyecto y a lo largo de entre 10 y 15 años comencé a venir mucho a México porque es un país que amo profundamente. A pesar de lo que está pasando, me dije que quería hacer algo al respecto, buscar detrás de esas historias. Es decir, este cineasta estuvo entre 10 y 15 años investigando México, viajando a México, conociendo México, para poder hablar de una de las problemáticas más difíciles. Y él reconoce también que esto es algo que sucede en otros lugares del mundo, pero que en México es donde cobra mayor fuerza.
Algo que también nos ha querido vender Emilia Pérez, como que su mensaje es global, que maldad y desaparecidos hay en todos lados. Pero lo cierto es que si estás hablando de un país y de una problemática en concreto, lo mejor que puedes hacer es investigar esa problemática. Y una cosa más que hay que tener en cuenta de Soles Negros es que la película, a pesar de estrenarse primero en su país, el primer país que escogió para estrenar fuera de Canadá fue México, y lo estrenó en el Festival de Cine de la UNAM, porque para el director era importante que aquellos que viven la historia que está contando fueran los primeros en conocer esa historia que estaba contando. A la película le fue muy bien en aquel festival y recibió el premio del público en Ciudad Universitaria. Y al final dejé la más controvertida, y es que Apocalipto es una película que puede parecer problemática en muchos aspectos, y lo es, pero que tiene ciertas cosas que la separan del fracaso que es Emilia Pérez. Vamos a tratar de entenderlo. Apocalipto es una película filmada en México en lengua maya yucateca, hecha por el cineasta estadounidense Mel Gibson. Muchos de los problemas que tiene Apocalipto son sus imprecisiones históricas, ya que lo que representa es una combinación entre la cultura maya y la azteca, utilizando fragmentos de cultura maya de diferentes periodos, y al final la cultura maya se encuentra con los españoles, algo que no sucede en la realidad. Muchas de las licencias que se tomaron son en pro de la película, pero hay diferencias. Vamos a tratar de explicarlo. Mucho han dicho en Emilia Pérez que algo que lo que quería hacer el director era contar una historia en la que el tema de fondo, es decir, México, no era realmente lo importante, sino que la historia que él quería contar y México solo era un trasfondo. Bien, en Apocalipto pasa un poco lo mismo. Mel Gibson quería contar una historia de acción, una película de aventuras, y él creía que ya en 2006 ese tipo de historias estaban plagadas de CGI, de efectos de autos, de hombres musculosos, y él quería hacer una película de acción y aventuras distinta. Y esto se debe a que Mel Gibson y el co-guionista y coproductor Farhan Safinia, los dos se dieron cuenta que el escenario que querían mostrar eran las antiguas civilizaciones antes de la llegada de los europeos, y para lo cual los dos se dieron a la tarea de investigar y leer muchos mitos de creación y destrucción de la cosmogonía maya, incluido el texto sagrado del Popol Vuh, y viajaron a la región donde profesores de maya, como el profesor Hilario Chicanul, les tradujo textos para la película. También buscaron la asesoría del consultor Richard D. Hansen, un especialista en maya y profesor adjunto de arqueología en la Universidad de Idaho. Es decir, ellos construyeron una visión fantástica, como lo que nos quieren vender que es Emilia Pérez, de lo que era Mesoamérica antes de la llegada de los colonos europeos. Y si bien la forma en la que retratan el mundo no es 100% exacta, lo que sí tomaron en cuenta fue los ritos, los mitos y todo lo que rodea a estas culturas. Pero lo más importante es que vinieron a grabar a México, a Veracruz, a Chiapas e incluso en Guatemala, que utilizaron actores nativos y que está filmada en maya yucateco, una sobreproducción de Hollywood que vino a hacer todo eso tratando de respetar lo más posible a la cultura maya. El resultado, 3 nominaciones al Oscar en aspectos técnicos y que fue un éxito en taquilla en México. La película fue bien recibida, a la gente le gustó, porque al final del día era una película de aventuras y era una película de acción en un entorno distinto al que Hollywood nos tiene acostumbrados, y si bien habla de temas que hoy pueden parecer anacrónicos, trata de hacerlo desde la mejor manera a través de la investigación para llevar a cabo la construcción de una nueva visión. Si me preguntan a mí, Apocalipto no me parece una gran película, pero tiene cosas que me gustan. Rescato la historia de Garra Jaguar, y al final del día creo que el hecho de hacer una producción así de cara, porque está hecha con animatrónicos, trataron de reducir los efectos por computadora a lo máximo, lograron darle trabajo a mucha gente local, y me parece que la representación que hacen de la cultura, si bien no es exacta, está bastante bien lograda. Por eso digo que Apocalipto es la más polémica de todas las 5 que les he mostrado. Estos son solo algunos ejemplos de películas que están hechas por realizadores ajenos a la cultura que muestran, pero que a base de investigación, respeto y sobre todo conocimiento lograron hacer películas que están del otro lado, a diferencia de Emilia Pérez, porque respetaron los acentos, porque respetaron a los actores, porque respetaron a las culturas, sobre todo las primeras 4 que les nombré.
Y bueno, ¿ustedes han visto alguna de estas películas? ¿Les gustaron? ¿Qué otras películas extranjeras reconocen que están bien hechas? Déjenlo en comentarios, nos vemos en la próxima. Yo soy James, muchas gracias, no olviden suscribirse, darle like y nos vemos en la próxima.